¿Alguna vez te has preguntado qué pasa dentro de ti cuando decides alejarte de alguien? No me refiero solo al momento en el que físicamente tomas distancia, sino a ese acto profundo y significativo de soltar lo que ya no resuena contigo. Alejarse no es simplemente decir adiós, es una declaración interna y, a la vez, un acto de valentía que impacta en múltiples niveles: mental, emocional y hasta espiritual. Carl Jung, un visionario del estudio del inconsciente, nos dejó enseñanzas que iluminan este proceso y nos ayudan a comprender que cuando decidimos soltar una relación o un vínculo, estamos iniciando una transformación más grande de la que imaginamos. Lo que parece un simple alejamiento es, en realidad, una afirmación de quién eres, que necesitas y que estás dispuesto a permitir en tu vida. En nuestra sociedad, muchas veces se nos enseña que mantener relaciones a toda costa es lo correcto, que cortar lazos puede ser egoísta o que es mejor soportar dinámicas dañinas antes que enfrentar la incertidumbre de estar solos. Pero, ¿qué pasa cuando ignoramos lo que realmente sentimos? Cuando nos obligamos a sostener lo insostenible, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos en el intento. Es aquí donde empieza la verdadera reflexión. Alejarse no es una huida, sino un regreso a ti mismo. No se trata de resentimiento ni de orgullo, sino de elegir conscientemente tu bienestar. Y aunque este camino puede traer consigo miedo, culpa e incluso una soledad momentánea, lo que se encuentra al otro lado de esa decisión es invaluable: claridad, autenticidad y paz interior. En este contenido exploraremos qué ocurre dentro de nosotros cuando tomamos esta decisión, cómo nos transformamos a nivel inconsciente y por qué soltar no solo es necesario, sino un paso esencial hacia nuestro verdadero crecimiento. Porque en el fondo, alejarse de lo que no resuena contigo no es perder, sino abrir espacio para lo que realmente te pertenece. Decidir alejarse de alguien no es un simple acto externo, sino un proceso interno profundo que toca las fibras más sensibles de nuestro ser. No basta con tomar distancia física. La verdadera separación ocurre en la mente y el corazón, en lo más profundo de nuestro inconsciente. Cuando damos ese paso, lo primero que sucede es un despertar. Algo dentro de nosotros reconoce que ha llegado el momento de soltar, aunque en la superficie puedan aparecer dudas y temores. Es como si una voz interior nos dijera: ya es hora, pero otra parte de nosotros se resistiera, aferrándose a la seguridad de lo conocido. Aquí es donde entra en juego lo que Carl Jung llamaba la confrontación entre el yo consciente y el yo real. El yo consciente es la parte de nosotros que ha construido una identidad basada en nuestras experiencias pasadas, creencias y miedos. Es quien dice: tal vez puedo aguantar un poco más, quizás estoy exagerando. Pero el yo real, la parte más auténtica y profunda de nuestro ser, sabe que no podemos seguir ignorando lo que sentimos. Las emociones que emergen, dudas, miedo y la soledad momentánea. El proceso de separación despierta un torbellino emocional. Entre las emociones más comunes encontramos: duda, ¿estoy tomando la decisión correcta? ¿Y si me arrepiento? Miedo, ¿qué pasará después? ¿Podré manejar la soledad? Culpa, ¿estoy siendo egoísta por priorizarme? Tristeza, no todo en la relación era malo. ¿Por qué tengo que soltarla? Alivio y paz. Una sensación sutil, pero poderosa, de que esta es la decisión correcta. Estas emociones no son simples coincidencias, sino un reflejo del proceso interno de transformación. Jung nos enseñó que cada vez que tomamos una decisión importante, nuestro inconsciente entra en un periodo de reajuste. Es como si nuestra psique estuviera reorganizándose, encontrando un nuevo equilibrio después de la ruptura de un patrón. El choque entre la mente y el corazón. Una de las luchas más difíciles en este proceso es la contradicción entre lo que pensamos y lo que sentimos. Nuestra mente nos dice que lo lógico es seguir adelante, pero el corazón aún está atado a los recuerdos, a los momentos felices y a la familiaridad de la relación. Es en este punto donde muchas personas se debaten entre regresar o mantenerse firmes en su decisión. Es normal sentir nostalgia, querer volver a lo conocido por miedo a lo desconocido. Sin embargo, aquí es donde radica la verdadera transformación, en resistir la tentación de volver atrás y confiar en que este proceso tiene un propósito mayor. La transformación invisible, lo que ocurre en el inconsciente. A medida que avanzamos en este proceso, algo profundo cambia en nuestro interior. Poco a poco, las emociones intensas comienzan a calmarse y empezamos a notar un cambio en nuestra percepción. Nos volvemos más conscientes de lo que realmente queremos. Empezamos a sentir una paz que antes parecía inalcanzable. Descubrimos que somos más fuertes de lo que creíamos. Reconocemos que soltar a alguien es, muchas veces, recuperar una parte de nosotros mismos.
Carl Jung describía este proceso como una integración del self, un retorno a nuestra verdadera esencia después de haber estado atrapados en dinámicas que nos alejaban de ella. El proceso interno de la separación no es fácil, pero es profundamente transformador. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que no estamos perdiendo a alguien más, nos estamos encontrando a nosotros mismos. Romper con una relación que ya no resuena con nosotros no es solo una decisión momentánea, es un acto de transformación profunda que toca las raíces de nuestra identidad. A menudo, sin darnos cuenta, mantenemos vínculos no porque nos hagan bien, sino porque representan algo familiar. Nos aferramos a dinámicas que, aunque sean dañinas, nos resultan cómodas porque han estado presentes durante mucho tiempo en nuestras vidas. Cuando decidimos alejarnos, no solo estamos dejando atrás a una persona, sino también los patrones inconscientes que esa relación alimentaba. Muchas veces, nuestras relaciones reflejan aspectos de nuestro interior que no hemos querido enfrentar. Puede que estemos reviviendo una herida del pasado, buscando validación en alguien que nunca nos la dará o manteniendo un vínculo basado en el miedo a estar solos. Es por eso que soltar no es solo un acto de distanciamiento, sino de reconfiguración interna. El gran desafío es comprender que al dejar ir, no estamos perdiendo, sino abriendo espacio. La naturaleza aborrece el vacío, y lo mismo sucede en nuestra vida emocional. Cuando algo se va, algo nuevo tiene la oportunidad de entrar. Pero aquí está la clave. Si no hacemos consciente lo que nos llevó a ese tipo de relaciones en primer lugar, es muy probable que repitamos el mismo patrón con diferentes personas. El acto de romper estos ciclos requiere valentía y, sobre todo, autoconocimiento. Implica detenerse a reflexionar sobre qué aspectos de nosotros mismos nos llevaron a mantener esa conexión, qué emociones evitábamos enfrentar y qué creencias inconscientes nos hicieron pensar que esa relación era lo mejor que podíamos tener. Esta es la parte más desafiante del proceso, porque nos obliga a mirarnos sin filtros, sin justificaciones. Una vez que rompemos un patrón, el siguiente paso es aprender a sostener el espacio que queda vacío. Muchas personas buscan llenar ese espacio de inmediato con una nueva relación, con distracciones o con cualquier cosa que evite el silencio. Pero en ese silencio es donde ocurre la verdadera sanación. Es ahí donde podemos reconstruirnos desde la autenticidad, sin la influencia de lo que solíamos tolerar o aceptar. Crear espacio no significa simplemente soltar a alguien, sino permitirnos ser diferentes, elegir distinto y construir nuevas dinámicas basadas en nuestro bienestar y autenticidad. Es el primer paso para atraer relaciones que no surjan desde la necesidad, sino desde la elección consciente de compartir con personas que realmente sumen a nuestra vida. Cuando decides alejarte de alguien, la transformación no ocurre solo en ti. Tu partida, aunque parezca un acto individual, tiene un impacto directo en quienes quedan del otro lado. No importa si la relación era tóxica, distante o intermitente, toda conexión deja huella. Cuando se rompe, genera un cambio en la dinámica de quienes la integraban. Las reacciones pueden ser diversas. Algunas personas aceptan tu decisión con madurez, respetando tu proceso y entendiendo que cada quien tiene su propio camino. Sin embargo, no todos están preparados para enfrentar lo que tu alejamiento representa. Hay quienes intentarán retenerte, manipularte o hacerte sentir culpable. No porque realmente te necesiten, sino porque tu decisión los enfrenta con partes de sí mismos que preferirían ignorar. Carl Jung llamaba a esto la proyección. Muchas veces, las personas reflejan en los demás aquello que no quieren reconocer en su propio interior. Cuando te alejas, especialmente si lo haces desde la claridad y la paz, te conviertes en un espejo que les muestra sus propias inseguridades, miedos y vacíos. Para algunos, este reflejo es demasiado incómodo de aceptar, por lo que su respuesta puede ser la resistencia o el ataque. Es común que intenten hacerte dudar de tu decisión. Pueden minimizar tus razones, recordarte los buenos momentos o incluso intentar manipularte emocionalmente para que retrocedas. Pero aquí es donde radica la verdadera fortaleza, comprender que su reacción no habla de ti, sino de ellos. Lo que sienten no es causado por tu partida, sino por lo que ésta representa en su mundo interno. Además del impacto en los demás, hay un cambio en la forma en que el entorno en general percibe tu decisión. A veces, los círculos sociales comunes pueden reaccionar con sorpresa, incredulidad o incluso juicio. Algunas personas pueden preguntarte por qué te alejaste, mientras que otras, en silencio, podrían admirar tu valentía. Lo importante es recordar que no tienes que justificarte. Tu bienestar no necesita la aprobación de los demás. Soltar es un acto de amor propio,
Y aunque el entorno pueda resistirse o reaccionar de maneras inesperadas, lo esencial es mantener la claridad sobre por qué tomaste esa decisión. Con el tiempo, lo que parecía un terremoto en el mundo de los demás se convierte en un nuevo equilibrio. No todos entenderán tu decisión, pero los que realmente valoran tu esencia respetarán tu camino. Y aquellos que no lo hagan simplemente se alejarán, no porque tú los rechaces, sino porque la energía con la que vives ya no resuena con la suya. Cuando te alejas de alguien, no solo desaparece la persona o la relación, sino que también queda un espacio vacío que antes estaba lleno de conversaciones, rutinas y una energía compartida, por más desgastante que haya sido. Este vacío es, en muchos casos, la parte más difícil de sobrellevar. No porque la relación haya sido perfecta, sino porque nuestra mente se acostumbra a la familiaridad, incluso cuando ésta no nos hace bien. El vacío puede manifestarse de diferentes maneras: una sensación de pérdida, nostalgia por los buenos momentos, o incluso una ansiedad interna que nos impulsa a llenarlo rápidamente con otra persona, una distracción o cualquier actividad que evite que nos enfrentemos a lo que sentimos. Es aquí donde radica el verdadero reto: aprender a sostener el vacío en lugar de huir de él. Carl Jung nos enseñaba que el vacío no es algo que debamos temer, sino un espacio sagrado donde la transformación puede ocurrir. Es en esa aparente ausencia donde podemos reconstruirnos, redescubrirnos y conectar con nuestra esencia más auténtica. Pero esto solo sucede si tenemos el valor de quedarnos con lo que sentimos, sin buscar una salida rápida para evadirlo. Es normal que surjan pensamientos como ¿y ahora qué hago? Tal vez exageré al alejarme. ¿Cómo lleno este espacio? La mente buscará cualquier justificación para regresar a lo conocido, incluso si eso significa volver a una situación que nos hacía daño. Es en este punto donde la paciencia con uno mismo se vuelve clave. Enfrentar el vacío implica aceptar el duelo, reconocer que no solo estamos soltando a una persona, sino también una versión de nosotros mismos que existía en esa dinámica. Y en ese proceso hay una oportunidad inmensa, la de renacer, no como la persona que otros esperaban que fuéramos, sino como quien realmente somos. Con el tiempo, el vacío deja de sentirse como un abismo y se convierte en un lienzo en blanco. Lo que al principio parecía doloroso se transforma en libertad. Descubrimos que no necesitamos llenar ese espacio de inmediato, porque en la calma del silencio y la introspección comienzan a surgir nuevas ideas, nuevos intereses y, eventualmente, nuevas relaciones que llegan desde un lugar mucho más auténtico. Gestionar el vacío no es evitarlo ni apresurar su llenado. Es aprender a convivir con él, a entender que no es una señal de pérdida, sino una invitación a reconstruirnos con más conciencia, más amor propio y más claridad sobre lo que realmente queremos en nuestra vida. Cuando finalmente sueltas lo que no te hacía bien y aceptas el vacío sin intentar llenarlo apresuradamente, algo casi mágico comienza a suceder. La vida empieza a alinearse de formas inesperadas. De pronto, personas, situaciones y oportunidades que antes parecían inalcanzables comienzan a aparecer en tu camino con una facilidad sorprendente. Carl Jung llamaba a este fenómeno sincronía, el concepto de que ciertos eventos externos coinciden con procesos internos de transformación. No es casualidad que, después de soltar una relación, encuentres a alguien que comparte tus valores, descubras una nueva pasión o se te abran puertas en aspectos de tu vida que antes parecían bloqueados. Estas experiencias no llegan por azar, sino porque al dejar atrás lo que no te pertenecía, creaste el espacio necesario para recibir lo que realmente está alineado contigo. Las sincronías pueden manifestarse de muchas formas. Una conversación que escuchas en el momento justo, un libro que cae en tus manos con la respuesta que buscabas, una oportunidad laboral que aparece cuando estabas listo para un cambio. Estas señales son indicadores de que tu energía ha cambiado, de que ya no estás vibrando en la misma frecuencia de antes y, por lo tanto, el mundo a tu alrededor también comienza a transformarse. Pero para que estas nuevas oportunidades lleguen, hay una condición fundamental: soltar completamente, no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente. Muchas veces creemos haber cerrado un ciclo, pero seguimos revisando el pasado, buscando explicaciones o esperando validación. Sin darnos cuenta, mantenemos un pie en lo viejo mientras intentamos avanzar hacia lo nuevo. La clave está en confiar en el proceso, en dejar de buscar compulsivamente y permitir que lo que realmente es para ti llegue en el momento adecuado. La sincronía no funciona bajo presión. Surge cuando fluyes, cuando dejas de resistirte y comienzas a vivir en armonía con tu esencia. Es un recordatorio de que la vida siempre ha estado esperando a que te alinees contigo mismo para mostrarte lo que realmente mereces.
Y cuando te atreves a soltar con confianza, descubres que lo que parecía una pérdida en realidad era solo el primer paso hacia algo mucho más grande. Aceptar el proceso de soltar a alguien no es un acto instantáneo, sino un viaje profundo que requiere paciencia, autocompasión y, sobre todo, autoconocimiento. No basta con tomar la decisión de alejarse, es necesario atravesar las emociones que surgen sin reprimirlas ni apresurar su desaparición. Muchas veces queremos saltarnos las etapas del duelo, convencernos de que no nos duele o distraernos con cualquier cosa para evitar sentir. Sin embargo, solo cuando aceptamos plenamente el proceso podemos realmente transformarnos. La resistencia al cambio es natural. Nuestra mente busca aferrarse a lo familiar, incluso si nos hacía daño, porque lo desconocido genera incertidumbre. Pero la verdadera paz no surge de evitar el dolor, sino de enfrentarlo con honestidad. Aquí es donde entra el poder del autoconocimiento. Cuanto más comprendemos nuestras emociones, patrones y necesidades, más claridad tenemos para tomar decisiones alineadas con nuestro bienestar. Carl Jung nos enseñó que la verdadera integración ocurre cuando aceptamos todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que nos incomodan. Muchas veces, soltar una relación nos obliga a confrontar aspectos de nuestro propio ser que antes ignorábamos, miedos, heridas del pasado, creencias limitantes. Es incómodo, pero también es una oportunidad única para crecer. A medida que avanzamos en este camino, nos damos cuenta de que lo que más nos duele no es la ausencia de la otra persona, sino el hecho de que durante mucho tiempo no nos dimos prioridad. El proceso de soltar es, en el fondo, un acto de reconciliación con uno mismo, un reencuentro con la autenticidad que tal vez habíamos dejado de lado para encajar en una relación que ya no nos correspondía. Aceptar este proceso implica entender que no hay una línea de meta, que la sanación no es un destino, sino un camino continuo. Algunos días nos sentiremos en paz y otros días la nostalgia o la duda volverán, pero cada paso que damos con conciencia nos fortalece. La clave está en aprender a sostenernos a nosotros mismos, a confiar en nuestra intuición y a recordar que cada vez que elegimos nuestro bienestar, estamos honrando nuestra verdad más profunda. El autoconocimiento nos da el poder de elegir mejor en el futuro, de construir relaciones más sanas y de evitar caer en los mismos patrones. Porque cuando aprendemos quiénes somos realmente, dejamos de aceptar menos de lo que merecemos. Y en ese descubrimiento, encontramos la mayor libertad que existe, la de ser fieles a nosotros mismos sin miedo a soltar lo que ya no nos nutre. El mayor desafío después de alejarse de una relación que ya no resonaba contigo no es solo la decisión en sí, sino mantenerse firme en el camino de la autenticidad. Muchas veces, la tentación de volver atrás aparece disfrazada de nostalgia, dudas o incluso la presión de quienes no comprenden tu proceso. En esos momentos, la clave está en recordar por qué tomaste esa decisión en primer lugar. Ser auténtico no significa que nunca sentirás miedo, incertidumbre o soledad. Significa que, a pesar de esas emociones, eliges seguir alineado con lo que realmente eres y necesitas. Es fácil ceder cuando el entorno cuestiona tu elección o cuando la comodidad de lo viejo parece más segura que la incertidumbre de lo nuevo. Pero cada vez que decides priorizarte, refuerzas tu propio valor y reafirmas que tu paz interior es más importante que cualquier validación externa. Carl Jung hablaba sobre la importancia de integrar todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que hemos reprimido por miedo a no ser aceptados. En este camino de autenticidad, uno de los mayores retos es aprender a establecer límites sin sentir culpa. Decir no a lo que no te nutre es un acto de amor propio, no de egoísmo. Aprender a sostener esos límites es fundamental para evitar caer en dinámicas que ya no quieres en tu vida. El mundo no siempre facilita este proceso. Muchas personas esperan que sigas siendo la versión de ti que conocían, la que toleraba, la que se conformaba, la que encajaba en dinámicas que ahora has dejado atrás. Es posible que algunos intenten hacerte sentir que has cambiado demasiado o que tu autenticidad es incómoda para ellos. Y eso está bien. No todos entenderán tu evolución, pero quienes realmente están alineados contigo la respetarán e incluso se sentirán inspirados por ella. Mantenerse firme en el camino de la autenticidad no significa cerrarse ni volverse rígido, sino aprender a elegir con conciencia qué relaciones y experiencias realmente suman a tu vida. No se trata de demostrar nada a nadie, sino de vivir con la tranquilidad de saber que cada decisión que tomas está guiada por tu verdad, no por la necesidad de complacer a los demás. A medida que fortaleces esta conexión contigo mismo, notarás algo poderoso. Ya no necesitas luchar por encajar, porque la vida misma comienza a traerte personas y oportunidades que resuenan con tu nueva energía. La autenticidad actúa como un filtro natural,
alejando lo que ya no vibra contigo y acercándote a lo que realmente te pertenece. Ser auténtico en un mundo que constantemente te pide que te adaptes no es fácil, pero es la única manera de vivir en verdadera paz. Y esa paz, esa coherencia interna, es el mayor regalo que puedes darte. Cuando decides vivir desde tu autenticidad, no solo transformas tu vida, sino que también impactas a quienes te rodean. A menudo pensamos que el cambio es un proceso individual, pero en realidad, cada decisión que tomamos genera un efecto en los demás, incluso sin que nos demos cuenta. Al elegir soltar lo que no resuena contigo, al poner límites, al priorizar tu bienestar, envías un mensaje claro al mundo. Es posible vivir en coherencia con uno mismo sin miedo a lo que otros piensen. No necesitas convencer a nadie de que este es el camino correcto. Tu ejemplo es suficiente. Las personas que están listas para evolucionar verán en ti un reflejo de lo que también pueden lograr. Inspirar a otros no significa dar lecciones ni intentar cambiar a nadie, sino simplemente ser un testimonio de lo que ocurre cuando te eliges a ti mismo. Es posible que algunas personas se acerquen a ti con curiosidad, preguntándose cómo lograste esa paz y claridad que ahora irradias. Otros, en cambio, pueden sentirse incómodos con tu cambio porque los confronta con sus propias limitaciones. Y está bien, no estás aquí para cumplir con las expectativas de nadie, sino para vivir desde tu verdad. Carl Jung hablaba de la importancia de la individuación, el proceso de convertirte en la persona que realmente eres, más allá de las influencias externas. Cuando alguien ve que has logrado hacerlo, despiertas en ellos la posibilidad de hacer lo mismo. Tal vez no todos estén listos, pero aquellos que sí lo estén encontrarán en tu historia un recordatorio de que también pueden liberarse de lo que los limita. El impacto de tu cambio no se mide en cantidad, sino en profundidad. A veces, una sola persona que decide escucharte, reflexionar y transformar su vida por inspiración tuya ya es suficiente para saber que tu evolución ha trascendido más allá de ti mismo. Y eso es poderoso. Vivir desde la autenticidad no solo te permite atraer relaciones más sanas y alineadas con tu esencia, sino que también te convierte en una luz para aquellos que aún dudan si vale la pena dar el salto. Y la verdad es que sí vale la pena, porque cuando una persona se atreve a ser fiel a sí misma, abre la puerta para que otros hagan lo mismo. Alejarse de alguien no es solo un final, es el inicio de algo completamente nuevo. Cuando decides soltar lo que no resuena contigo, estás abriendo la puerta a una versión más auténtica y libre de ti mismo. Es un proceso que puede parecer desafiante al principio, pero con el tiempo te das cuenta de que era necesario para tu crecimiento. Lo que antes sentías como vacío ahora se convierte en espacio para nuevas experiencias, relaciones y oportunidades que verdaderamente están alineadas contigo. La nostalgia y la incertidumbre dejan de ser obstáculos y se transforman en señales de que estás evolucionando. Cada vez que eliges tu paz por encima de la necesidad de complacer a otros, reafirmas que tu bienestar es lo más importante. Carl Jung nos recordaba que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrarle un significado. Y si has llegado hasta aquí, es porque has entendido que soltar no es perder, sino recuperar. Recuperar tu energía, tu claridad, tu autenticidad. Recuperar la conexión contigo mismo y con lo que realmente quieres en la vida. Este nuevo comienzo no es un destino, sino un camino. No necesitas tener todas las respuestas hoy, solo la disposición de seguir avanzando. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que das en coherencia con tu verdad te acerca a una vida más plena. Ahora te toca a ti. ¿Qué decisión estás listo para tomar? ¿Qué parte de este mensaje resonó contigo? Si esta reflexión ha significado algo para ti, compártela con alguien que lo necesite. Porque el cambio empieza dentro de ti, pero su impacto puede llegar mucho más lejos de lo que imaginas. Confía en el proceso, suelta con amor y avanza con la certeza de que lo mejor aún está por venir.